Hola, se trata entonces de un aire acondicionado como pudimos ver, sus sensores y ya está conectado. Incluso comunica, ahora es encender el equipo. Muy bien, ya he encendido el... Bien, ahí está el ventilador, ya está funcionando. En esta tabla decimos dónde vamos a encontrar el bus DC, en rojo y en negro. Lo que quiere decir que la fuente PFC no nos está entregando esa tensión. Les voy a mostrar un esquema para que lo vean ustedes de la siguiente forma. Nosotros ya tenemos alimentada esta placa, pero no nos está generando ese voltaje de los 12 voltios para accionar este relevador. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos vamos a remitir es sobre la fuente primaria. La fuente primaria consiste en un pequeño puente de diodos, un rectificador. Lo van a ver ustedes aquí a continuación. Se los pongo para que lo vean más de cerca. Y en ese puente rectificador ustedes lo van a encontrar aquí, escondido. Aquí está. Este puente rectificador se alimenta con 120 voltios de aquí. Esos 120 voltios circulan por toda esta zona. Y aquí olvidé en el plano colocar el NTC. Parece ser. Vamos a ver. No, aquí está colocado el NTC. Perfecto. Falta hacerle las respectivas nomenclaturas, su protección fusible, y esa viene de la alimentación de 220 voltios. A la salida de este puente rectificador tenemos el DC, que es de 170 voltios, 168. Aquí tenemos el oscilador y tenemos nuestro chopper o transformador para la fuente que necesitamos. En este caso los voltajes de 5 voltios, 12 voltios, y me parece que debe haber un voltaje todavía más alto antes del regulador de los 15 voltios. Les voy a adelantar algo. Nosotros aquí detectamos que esta fuente solo nos está entregando 5 voltios. Los 5 voltios nos los estaba entregando aquí en el conector de los termistores. Es que pudimos lograr ver que tenemos los 5 voltios. Y si se dieron cuenta, este LED de momento encendía. Y si también se dieron cuenta, nuestra comunicación sí había, de momento sí había esa comunicación, porque precisamente sí había esa tensión eléctrica de los 5 voltios al microcontrolador. De alguna manera esos 5 voltios mantenían nuestro microcontrolador trabajando, pero la demás sección no. Y notamos una ligera alza de la temperatura en este chopper. Pues bien, vámonos a esta fuente por la parte de atrás y vamos a detectar lo siguiente. El regulador de 15 voltios, este 7815, ya lo he retirado. ¿Por qué? Quiero que vean ustedes acá cómo es que esta fuente nos va a entregar esos voltajes. Ahí estamos. De este lado tenemos nuestro oscilador. He revisado hasta este punto y aquí en este capacitor sí tenemos los 167 voltios. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando con 120 voltios de corriente alterna. Pero recuerden que aquí debe haber más de 167 porque nuestro voltaje de alimentación o el voltaje con el que se alimenta esta placa electrónica es de 220 voltios. ¿Cómo sé que aquí debe haber más voltaje? Por lo que les acabo de decir y porque
el capacitor está, o más bien es de 450 voltios. Entonces desde ahí nosotros nos damos cuenta que aquí debemos de tener ya un voltaje rectificado de nuestra alimentación eléctrica de 120 voltios. Aquí tenemos nuestro oscilador y de este lado tenemos nuestro transformador T1, el chopper. Pues bien, este chopper, en esta terminal y en esta otra, tenemos nuestro GND o nuestra tierra fría. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un diodo, el D05D, y de este lado tenemos el D06D. Y por esta otra terminal tenemos el D04. Son tres rectificadores, lo que quiere decir que son tres diferentes tensiones. De este lado, aquí en el D04D, nos va a entregar una tensión superior a 15 voltios, porque aquí iba nuestro regulador, o allí va nuestro regulador. Este es el que nos va a entregar los 15 voltios. Por lo tanto, aquí debe haber una tensión superior a los 15 voltios. Si queremos tomar alguna referencia, para eso tenemos este capacitor, el C09D. Vamos a ver de qué valor es ese C09D. Aquí lo tenemos. Y es de 35 voltios. Es decir, que el voltaje, cuando mucho, allí debe de ser de 35 voltios. No puede llegar a ese límite. Pero tampoco puede ser inferior a 15. Por lo que supongo yo debemos de tener un promedio de 20 voltios. Entonces, a sabiendas de ello, aquí, a la salida de este rectificador, nosotros debemos de tener un voltaje promedio de 20 voltios, suponiendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí debemos de tener un promedio de 20 voltios. Ahora, tenemos otros dos rectificadores. Aquí el fabricante nos dijo que a la salida de este rectificador debe haber 12 voltios. Entonces aquí debe haber 12 voltios. Enseguida tenemos otro rectificador. Y este rectificador, si ustedes lo siguen, se acopla a este capacitor electrolítico. Y aquí nos dice que hay 5 voltios. Por lo tanto, a la salida de este rectificador es nuestra red de 5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los voltajes. 5, 12 y de este lado asumo yo que deben de ser en promedio 20 voltios. 17, 20, 23, 25 voltios. Siempre y cuando mayor a 15 y menor a 35 voltios. En ese promedio debe estar. ¿De acuerdo? Entonces, yo retiré este regulador de 15 porque no nos estaba entregando dicho voltaje de 15 voltios. Y el chopper o el transformador se nos estaba calentando. Los 5 voltios sí nos los entrega, pero los 12 tampoco nos los entrega. Bien, retiré vuelvo a repetir, retiré el regulador porque es uno de los componentes que nos permite eliminar la red de 15 voltios y pues de alguna manera nosotros poder discriminar que esa red de 15 voltios tenga algún problema. Al cortar o eliminar este regulador, entonces nada más se queda nuestro rectificador, nuestro capacitor electrolítico y de este lado otro capacitor, parece ser como cerámico. O sea, nos quedamos con pocos elementos. Sin embargo, allí nosotros al medir en búsqueda de un posible cortocircuito, nosotros al medir el voltaje GND con el voltaje de entrada o el pin de voltaje de entrada, que es este de aquí, nosotros tenemos una resistencia muy baja, la cual es de 2.53 ohm. Eso es muy poco, lo que pues para 20 voltios, que es el voltaje que nosotros pensamos puede tener allí, es muy poco. Entonces se iría con cortocircuito. Es lo que puede estar provocando el calentamiento del chopper. ¿Qué es lo que puede estar en corto? Vuelvo a repetir, son pocos componentes. El diodo, capacitor o este otro capacitor. Ya que si nosotros medimos
nuevamente en ellos, no vamos a poder discernir así, porque todos están en paralelo. Si yo quisiera medir este capacitor creyendo que es el que está dañado, perdón, creyendo que es el que está dañado, no voy a poder salir de dudas porque la conexión está en paralelo. Tenemos ahí 0.5 ohm. Si nosotros queremos medir incluso el diodo, de las dos maneras nos conduce. 0.4 ohms. Entonces, allí tenemos nosotros un problema. Tenemos una presencia de cortocircuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a retirar esos tres componentes. Va a ser más fácil retirar los tres a la vez y medirlos por separado y encontrar la causa del por qué no se está generando ese voltaje. Bueno, vamos a retirarlos y continuamos. Muy bien, compañeros, ya tenemos aquí los componentes retirados. Ya está muy sucia la mesa. Vamos a poner a revisión estos componentes. Medimos continuidad. Este ya está descartado, este no tiene problema. Lo más común sería el diodo. Así conduce. Y de forma inversa también conduce. Entonces el problema es ese diodo. Ese diodo es tan corto. Vamos a checar el capacitor. No se deja. Sin problema. Y el capacitor electrolítico, que tampoco debe tener ningún problema. Exactamente. El problema es aquí. Vamos a checar la capacitancia de este señor también. Para de una vez, si está devalorado, lo cambiamos. Y bueno, ese es el componente dañado. La matrícula es 1545G. UG4D 1545G. Vaya, medio extraño. UG4D 1545G. Bien, vamos a buscarlo y vamos a reemplazarlo. Muy bien, compañeros, ya colocamos el diodo. Aquí está el dañado. Y también hemos reemplazado el capacitor. Está devalorado. Lo hemos instalado. El diodo, honestamente, lo hemos colocado de otra tarjeta que es irreparable. Entonces recuperamos la parte y se lo colocamos. Y el capacitor lo hemos reemplazado, le hemos colocado de la misma capacitancia, 470 microfaradios, pero lo pusimos de 50 voltios. Realmente no le afecta en absoluto nada. Siempre y cuando sea del voltaje nominal del que retiramos o superior. Tampoco pues vamos a poner uno de 160 o de 400 voltios porque estaría súper sobrado. Pero el de 50 voltios me parece excelente. Bien, vamos a hacer una prueba. Aquí, como lo tenemos colocado, vamos a colocar nuestro multímetro para medir voltios de corriente continua. Y vamos a checar si ya tenemos los 5 voltios. Bien, ahí yo creo sí podemos ver el multímetro sin problema. Conectamos nuestra tarjeta a la red eléctrica. Muy bien. Y vamos a checar directamente en el capacitor que hemos reemplazado. Aquí y aquí. Para checar el voltaje de entrada o lo que nos está entregando el chopper. Lo que nos está entregando la fuente. Recuerdan que les dije que era un valor como un promedio 20 voltios. Vean dónde estamos conectados. ¿De acuerdo? Y el voltaje que nos entrega
es de precisamente 20 voltios. Ahora chequemos la salida de la fuente, la salida del regulador, el cual debe ser de 15 voltios. Con mucho cuidado, no les voy a pasar lo mismo, que se resbale. Y tenemos ahí los 15 voltios. Muy bien. Vamos a desconectar. Bien, ya está desconectado. Vamos a preparar todo. Vamos a reconectar todo el equipo como lo teníamos en una prueba inicial. Quitamos el multímetro. Muy bien. La tarjeta la colocamos en esta superficie que esté libre de partículas metálicas. Muy bien. Su acometida o alimentación. Los 3 sensores. El ventilador. Vamos a conectar el reactor. Allí. Vamos a conectar las 3 terminales de nuestro compresor. Aquí las tenemos, son 3 cables. El rojo es UV, por lo tanto va en medio. Y estas 2 terminales es en distinta la forma en la que lo coloquemos. No hay problema. Por acá nuestro indicador de comunicación. Ya tenemos la unidad interior aquí colocada. El display por acá. Muy bien, ya tenemos todo listo. Vamos a conectar este equipo a la red eléctrica. Bien, ya está conectado. Inmediatamente comienza a dar comunicación. El motor flapper está trabajando. Vamos a esperar a que se detenga. Muy bien, ya se detuvo. Vamos a ponerlo por allí. Comunicación existe, hay comunicación. El LED que nos interesaba aquí en esta placa inverter, vean ustedes, enciende y lanza unos blinqueos. Muy bien. Encendemos el equipo. De acuerdo. Esperamos unos cuantos instantes, unos cuantos segundos. ¿Se escuchó el relevador? Ya activó el relevador. Ya activó el relevador power. Quiere decir que en estos momentos, bueno, aquí el ventilador también de la condensadora ya trabajó. Del evaporador, perdón. Falta checar aquí el motor de la condensadora y nuestro compresor. También es buen momento para vigilar nuestro voltaje del ventilador para saber si ya tenemos los 160 voltios. Ah, perfecto. Vean ustedes allá el multímetro. 162 voltios. Muy bien. Ya solo es cuestión de esperar a que nuestro compresor dé marcha y nuestro ventilador. Voy a retirar esto. Esperamos un instante. Aquí tenemos una cinta en el ventilador para detectar su giro.
Allí va. Muy bien, compañeros, pues ustedes ya vieron, aquí ya se encuentra trabajando. Espero que este video, voy a apagarlo porque ese motor no es de la capacidad y no quiero que se me dañe. Es el único motor que tenemos para prevenir algún desperfecto. Es el único motor que tenemos. Ya el buen amigo José nos hizo el favor de donar un motor aquí al canal. Pronto lo van a ver para poder seguir probando ese tipo de tarjetas electrónicas. A pesar de que este equipo es a 220, pudimos hacer la prueba gracias a ese compresor. Muy bien, compañeros, pues entonces hasta acá este video. Espero les haya gustado, servido, aprovechado, degustado todo lo que termine en ADO. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós.